Y obviamente la gente después le pregunta, ¿pero por qué? Y dice, porque ese sapito o esa ranita cuando aparecía en Anta nos determinaba, dependiendo de dónde y en la cantidad en la que aparece, cuándo iba a llover, dónde iba a llover, a qué altura teníamos que cosechar, plantar alguna cosa, y una serie de elementos que finalmente son entendidos como bioindicadores. Y nos fuimos dando cuenta que el conocimiento está en la gente, que el conocimiento está en la gente y hay que reconocerlo por el Estado peruano. Y la gente se moviliza, la gente está dispuesta a hacer cosas, ¿no? Esa es una foto que le sacamos con algunos activistas en el Huaytapallana. ¿Dónde está el Huaytapallana? Es lindo, ¿no? Que está ahí al fondo. Ellos fueron y para la COP15 dijeron, nosotros vamos a subir al Nevado. Y se subieron ellos mismos, hicieron la banderola y todo, ¿no? Y entonces, y esto, bueno, es nuestro techo, o era nuestro techo, porque ya nos comentaron de esa casa. Entonces, creo que ahí termina. Bueno, entonces, eso es un marco general de dónde estamos, qué somos, qué hemos hecho y qué podríamos hacer al respecto. Nos encontramos en una de las ciudades más complejas de América Latina, no solamente por su violencia psicológica y física, sino por sus condiciones ambientales, ¿no? Meteorológicas, pero al mismo tiempo humanas, que degradan de forma permanente el suelo y la calidad de vida de la gente. La idea del día de hoy era entender, y no se podía entender sin partir del principio, ¿no? Entonces, desde el clima, cómo está cambiando, etc. Yo quería hacer un pequeño trabajito de grupo, pero ya no sé si nos alcanza el tiempo, ¿sí? Ya, bacán. Quería hacer un pequeño trabajo de grupos. Yo a más tardar me tengo que ir de acá a las 12:30 porque tengo que estar a las 2:30 en Ventanilla. Entonces, pongámonos de acuerdo. Yo quisiera que podamos hacer un trabajo más que grupos en parejas o en máximo grupos de 3. ¿De qué forma? Quiero que pensemos Lima, nos centremos en Lima y que imaginemos o hagamos una pequeña lluvia de ideas sobre problemas en Lima. Que identifiquemos por lo menos tres problemas relacionados al clima o por lo menos al ambiente donde nos movemos. Que pensemos en Lima ecosistémicamente. Y cuando digo ambiente, me refiero a todo, ¿no? A todo lo que nos rodea, sea la atmósfera, la contaminación atmosférica, o sea, un área específica dentro de nuestro territorio, puede ser en El Salvador o en cualquier lugar. Quiero que nos juntemos y que prioricemos 3. De esas 3, que van a ser nuestros 3 problemas principales, vamos a seleccionar aún más específicamente 2. Vamos a dejar uno, pero nos lo vamos a comentar después. Vamos a seleccionar 2 y las personas vamos a hacer una suerte de juego de rol. Para entender lo complicado que es pensar cambios y transformaciones, nos vamos a enfrentar a nosotros mismos. No es una competencia, pero sí va a ser un debate. Como todo juego de rol, hay una posición y otra. Y vamos a tener a nuestro compañero de antagonista. Entonces, vamos a compartir el problema y vamos a plantear una solución o una o 2 soluciones a cada uno de nuestros 2 problemas priorizados. Esas soluciones las vamos a compartir con nuestro amigo y en un papelito, o si quieren en su cabeza, vamos a hacer un pequeño listado de los argumentos que consideramos válidos para atacar este problema. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Pero el rol de la persona que vamos a tener enfrente va a ser exactamente el contrario al nuestro. La persona solamente va a saber cuáles son las propuestas que nosotros planteamos para solucionar estos problemas, pero no los argumentos que vamos a construir a partir de estas propuestas. Les explico. Por ejemplo, puede ser sobre las lomas, y eso elimina esto como tema. Así que tiene que pensar en otro. Y yo como
como ciudadano digo, como de repente como miembro de la red de lomas de Lima digo, bueno, hay que, mi problema es que las lomas se están degradando. Ok, uno de mis problemas, yo lo cojo este problema y digo, entonces pienso en una solución y mi solución es declarar área de conservación regional a las lomas. Esa propuesta se lo vamos a alcanzar a nuestro compañero en una lluvia de ideas, o sea, vamos a decir, yo voy a priorizar esta y esta propuesta. Se lo doy y luego, no a escondidas, pero ahí mismo vamos a intentar construir algunos argumentos. En plenaria vamos a hacer una pequeña discusión al respecto. Por 1, 2 o 3 minutos vamos a tener que sostener frente a nuestro compañero nuestro argumento. El rol de la otra persona es saber cuál es la propuesta y actuar en realidad como cualquier político. Actuar o como un mal político, diría, ¿no? E ir en contra de esa posible propuesta. Yo, por ejemplo, no sé los argumentos a favor de la creación de esa área natural, pero yo voy a tener todos los argumentos en contra. Entonces vamos a hacer un diálogo, una propuesta por una contrapropuesta, y todos vamos a decidir si es un empate o si hay realmente fórmulas para argumentar de manera sólida. No se les va a pedir tampoco tanta profundidad, pero rápida, algunas cosas que nos pueden parecer evidentemente buenas, pero no necesariamente son fáciles de construir, de argumentar. Entonces, sobre lomas yo puedo decir, no, porque Lima necesita crecer, porque mi gente necesita casas, y es una zona de expansión, tenemos que utilizar el suelo urbano, esa zona, ese territorio vale, tiene un costo económico, social, que puedes vender, lo que sea. Entonces, cada argumento debe tener un contraargumento más o menos válido, estructurado. ¿Les parece interesante? Y nos vamos a dar unos 15 minutos, ¿les parece? 15 minutos y 15 minutos también de diálogo. Entonces, formen parejas, sí, parejas, porque tríos va a ser complicado. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, empezamos por... ¿Qué prefieren pararse enfrente de la clase para que nosotros nos veamos? La pareja. De repente, a ver... Aplaudo. Quieren, en realidad, quieren que un minuto, si se pone intenso, un poquito más. ¿Un caso o dos casos? ¿Sea de los dos o uno solo? Empezamos con cada uno, en ping-pong, y vamos viendo en cuánto tiempo podemos hacerlo. ¿Quién empieza? Yo empiezo. El tema de la problemática que identifiqué en el tema de mi distrito, principalmente es la mala disposición de los residuos sólidos orgánicos, ¿no? En el cual hay un exceso de acumulación de basura, mejor dicho, en puntos neurálgicos del distrito, ¿no? Lo que yo veo que la problemática que existe ahí, aparte de la mala gestión de residuos sólidos orgánicos, es que no hay estudios que puedan de caracterización de los residuos sólidos, ¿no? O sea, en el cual nosotros podamos estimar cuánto es lo que se va a necesitar y aparte procesar, ¿no? En el tema tampoco existen rutas definidas. O sea, el carro puede pasar por una avenida y después puede pasar por otra avenida y no está algo coordinado. También mucho tiene que ver el tema de la parte accidentada que hay en el distrito, ¿no? Que es bien agreste, ¿no? Ya, mi propuesta para trabajar es realizar una caracterización de los residuos sólidos en el distrito, principalmente con los mayores productores de lo que son residuos sólidos orgánicos, que serían los mercados, y enseñarles y exigirles a clasificar los residuos sólidos, y principalmente los orgánicos, para posteriormente poder tratarlos en una planta de compostaje, ¿no? Y poder al menos disminuir el tema del volumen, ¿no? Y también buscar ahí una sostenibilidad y poder utilizar en las que son áreas verdes, ¿no? A ver, ¿qué opina sobre eso nuestro amigo pesimista? Está bien, pero el compostaje trae moscas, plagas y algunos que otros insectos y malos olores. ¿Cómo responderías a eso? Sí, eso sería una problemática que es uno de los problemas
tratamiento de los que son residuos sólidos orgánicos, ¿no? Tendremos que realizar un balance, una valorización y tratar también aparte de ubicarlos en un punto donde no afecta a la comunidad, ¿no? Un punto donde no, donde el impacto ambiental sea también mínimo, ¿no? Principalmente con los pobladores, ¿no? Que serían los más afectados, principalmente por los olores, ¿no? Lo pondría en otro lado, ¿no? En un punto más neutro y también utilizar lo que son pesticidas orgánicos, ¿no? Para mitigar, ¿no? Porque de que va a haber mosquitos, eso es algo que va a tener que ver. ¿Qué opinas al respecto? Ese sí, pues. Ya, perfecto, la convención. Ahora al revés, ¿cuál es tu problema? El problema que se necesita. Mi problemática es el uso inadecuado de las áreas de esparcimiento y áreas verdes de mi grupo, en mi grupo donde yo vivo, Chavín de Huatar. Hay un parque donde en realidad debería ser verde, pero hubo un tiempo donde todos empezaron a construir sus casas y los desmontes los tiraban para el parque y todo se volvió como un cerrito. Y en ese desmonte había la gente tiraba su basura, también había cal, había ladrillos rotos y todas esas cosas. Y era tan grande el desmonte que atrás no se podía ver qué gente estaba, ¿no? Y también yo me acuerdo que cuando pasaba cada rato veía a grupos ahí que se quedaban a tomar, a fumar y esas cosas. ¿Y cuál es la propuesta? Mi propuesta es el trabajo en conjunto, informar a todos los pobladores de la importancia del área verde que sí tiene una buena importancia que un lugar tenga muchas plantas y áreas verdes y convertir el área en esparcimiento y en un área verde. Ok, ¿y tú qué dirías al respecto? La propuesta de realizar lo que es el tema de las áreas verdes según decía, ¿cómo sería con el tema del agua, no? Ese sería un problema que puedo identificar, ¿no? O qué haríamos en esos casos, ¿no? Y si la gente no hace caso al tema de la educación, ¿qué puedes proponer ante eso, no? Si la gente no haría caso, yo daría la iniciativa de empezar con las áreas verdes y trataré de luchar con todas para poder que ese espacio sea un área verde, porque en fin ya ese espacio hace poco ya ha sido limpiado, está todo plano, pero igual sigue habiendo cosas ahí que Y ya, a ver, vamos avanzando para continuar los debates, porque tenemos poquito tiempo, pero han despertado un par de temas interesantes y complejos en el distrito. Un fuerte aplauso para los compañeros. Pasamos al siguiente. ¿Quién más desea? A ver, el compañero, los compañeros. Y luego... No, ¿qué te pareció? Un adecuado manejo de los residuos no debería generar ni moscas ni olores. Mucha gente se abstiene de hacerlo porque tiene esa concepción. Si adecuamos el compost, no lo podríamos hacer dentro de la casa incluso. De acuerdo. También podría ser un sistema de goteo en este caso para no gastar mucha agua, un sistema de goteo con botellas, sin pabilo y así cada gota cae y no se desperdicia mucho, ¿no? Y el sistema también de pesticida orgánico puede ser aquí remojado con agua y el sistema orgánico que también impide que los mosquitos o insectos también coman las plantas. Y hay más argumentos al respecto. Perfecto. Continuamos. A ver, con los compañeros, ¿cuáles son los temas? Sí, en este caso en mi caso yo he asumido el problemática de la basura, ¿no? Y la problemática del transporte. En este caso voy a, ya sabemos toda la problemática, así un poco vamos a ir a la propuesta. En todo caso, frente a la problemática que hay de la basura, bueno, se va a establecer pues un horario de recojo de basura, ¿no? Pertinente, ¿no? Ya sea en la noche, en la mañana, ¿no? Y además acompañado de un recojo de personas que puedan, a partir del recojo de esos residuos, terminar lo que queda. Otro es también hacer hay planes de concientización, ¿no? Para concientizar a las personas a que no puedan ensuciar, que estar limpiando, ¿no? Que eso se va a hacer tanto en las escuelas y a través de los medios de comunicación. También otro es ubicar esos lugares donde se acumulan las basuras y colocar tachos, ¿no? O contenedores de basura
para hacer un recojo más adecuado. Lo otro es fomentar un poco que la gente no tire la basura en realidad al momento de sacar los horarios respectivos, pero lo haga a través de, en este caso, bolsas, ¿no? Que para que no salgan malos olores ni se desparramen. Después también fomentar también que iniciativas referentes a los recicladores, ¿no? Que las basuras lo recojan, pero a partir de separar las basuras orgánicas que muchas personas lo usan para el abono, alimentación de algunos animales, etcétera, y también reciclar objetos, fundamentalmente. ¿Qué opina, compañero? Yo creo que el sistema de recojo de basura es ineficaz, ¿no? No es un sistema bien concebido, porque se recoge la basura y lo único que se hace es llevarlo a algo que se llama relleno sanitario, y en el relleno sanitario son pisos llenos de basura, ¿no es cierto?, que tienen como especies de pequeñas chimeneas, no pequeñas, no grandes chimeneas en toda la extensión del relleno sanitario, ¿no? Y que botan el gas metano, ¿no? Pero es un cúmulo de basura que no tiene mucho sentido, ¿no? Ese gas metano algunas veces se le prende fuego, otras veces no, y deteriora un poquito a la naturaleza, ¿no? Creo que es un sistema mal usado el recojo, ¿no? Por otro lado, lo que veo es que no hay un énfasis en el reciclaje, en el reuso, ¿no es cierto? Que se debería proponer una campaña, por ejemplo, en una casa más de la mitad de los desechos son orgánicos, y con eso se podría hacer compost, ¿no? Y beneficiar a la población, pero no hay campaña eficaz que pueda acompañar ese. Y también, por ejemplo, el plástico, ¿no? Aunque ahora en estos momentos hay como una campaña contra el plástico, de todas maneras una casa normal tiene un gran porcentaje de plástico y no hay una campaña como para acumular, reciclar, ¿no? O reusar otros objetos también, ¿no? Hasta ahí, ¿qué diría como opinión a la crítica? Bueno, pues. Bueno, sí, de hecho, pues, claro, ¿no? O sea, lo fundamental es esto, ¿no? Este aspecto de los hábitos que hay referente al uso, fundamentalmente en el caso del plástico, ¿no? De repente plantear otras opciones, ¿no? Porque se ha hecho tan común que ya parece estabilizado de toda la basura que está en bolsa de plástico. Entonces, sí, creo que eso sí es algo que tendríamos que cambiar un poco, ¿no? No, okay. ¿Y la propuesta de usted, cuál es el problema que usted había identificado? Yo tengo la propuesta del transporte, ¿no? Acá en Villa Salvador ha sido un debate largo, grande. Lo primero que debería comentar es que es una promesa que otras entidades, otras autoridades no lo han hecho, y en esa gestión se ha hecho esa promesa, se ha cumplido esa promesa, ¿no? Es una promesa que tiene un hito de modernidad en nuestro distrito, ¿no? Además que teniendo pistas hay acceso para otros servicios como la policía, la ambulancia, los bomberos, ¿no? Si es que hay algún desastre, ¿no? La pista también es un sueño de nuestros primeros pobladores, de nuestros padres, ¿no? Genera limpieza, ¿no? Hay más orden, ¿no? Y posiblemente cada poblador hará uso de la pista teniendo su propia movilidad, ¿no? ¿Cuál es su argumento? Una cosa me faltaba, ¿no? Es un dinero de cada poblador que es bien invertido, ¿no? Bueno, definitivamente hay desde una óptica, por supuesto, ¿no? La pista a veces es un sueño, como dicen los primeros pobladores de muchos distritos y de Villa más, pero eso genera, aparte del transporte, ¿qué ha generado, no? En vez de
fomentar, por ejemplo, áreas verdes no ha generado una ciudad más de cemento y se han olvidado del área verde. Y lo otro también, ¿no? Que por ejemplo está bien que haya pistas, pero no es el único medio de transporte lo motorizado. Ha incrementado sí, pues, el uso de autos particulares, pues, a nivel de grupo, el incremento excesivo de mototaxis, pero ¿qué hay con otras alternativas? Por ejemplo, de uso de transporte, ¿no? Como las bicicletas, etc. O incluso para hacer fútbol, etc. Correr, o sea, eso por ejemplo no se ha considerado, ¿no? Y lo otro también es que, si bien es cierto, hay un fuerte incremento, ¿cómo se fiscaliza de la construcción de las pistas? Porque cuánto no sabemos, no sé si se ha hecho, cuánta hay inversión, ¿no? Eso también es algo que no se ha hecho. Y lo otro que también, así como hay acceso a distintos otros servicios, también puede traer otros elementos como la delincuencia, ¿no? Luego ya hemos visto cómo a través de las motos individuales o de autos asaltan, roban viviendas, incluso colectivos mismos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos elementos. Cómo, digamos, y aparte de eso nos olvidamos, ¿no? Así como la pista también trae modernidad, también trae incremento de autos y eso indudablemente trae contaminación. Entonces, esos elementos, ¿cómo controlar? ¿Cómo mediar? Ok, y 10 segundos para reforzar el argumento. Vamos a invertir en semáforo, en un número determinado de pico y placas. Por favor, retengan algunas las ideas que están mencionando, porque al final vamos a dar un trabajito para la próxima semana. Así que, ¿quién es la siguiente pareja? Claro. A ver. ¿Quién empieza? El problema nosotros vamos a tocar sobre el tema de la problemática que siempre hay sobre la contaminación del río Rima. Es un tema que es muy abarcado, ¿no? Y más hemos decidido tocar ese tema porque ya que el río es una fuente que lleva agua a nuestras viviendas, entonces, y que siempre lo tomamos diariamente en nuestro sentido. Entonces, lo que yo planteo es recuperar el río Rima, que hay que concientizar a las personas, ¿no? Para que el río no sea tan contaminado. Por ejemplo, una actividad que hicimos mi agrupación de Iseas y Radio Hood fue de ir a la Alameda Chabuca Granda y concientizar a las personas para que no sea tan para que no siga contaminando el medio ambiente, ¿no? Del río Rima. También hacer una limpieza de trabajo colectivo, ¿no? Y para que el río no esté tan contaminado. Hasta ahí. ¿Cuál sería el contraargumento de eso? Que la concientización no es efectiva, que es un daño irreversible, que el río ya está contaminado y además no hay especies, por lo tanto no nos interesaría recuperar, ¿no? Han desaparecido las especies que están ahí. Además, Lima está cambiando, no hay dinero, es muy costoso, mejor hacemos proyectos como línea amarilla. Y contraargumento, defensa final. Por lo mismo, porque no hay camarones, por ejemplo, como usted dice, especies marinas, también es por culpa de nosotros, porque no hemos sabido cuidar del río. Y sobre hacer concientizar, se podría decir a las personas, si bien es cierto, hay programas en la televisión, por ejemplo, un medio de comunicaciones que se dice para concientizar, y es un tema de nosotros que debemos asumir, pero sin embargo creo que se debería hacer más campañas y ser más insistentes para que las personas tomen más conciencia sobre ese tema, que es un tema que debe ser muy tocado, muy abarcado, ya que es nuestra vida y de eso depende. Vive la sensibilización, perfecto. ¿Y tu propuesta? Que dado que el río Rima incluye muchos distritos, es difícil trabajar con todos esos distritos porque cada distrito tiene su problemática, por lo tanto no les interesa trabajar ese tema. ¿Y tu propuesta de problema? Cada uno tiene que...
Ah, sí, es la falta de áreas verdes en el casco urbano. La propuesta de solución es ver los jardines como ecosistemas, ya que cuando se piensa en un área verde se piensa automáticamente en GRAS, ver a los jardines como ecosistemas diversos e impulsar la agricultura urbana. Tu posición en contra, pues. Necesitamos espacios para hacer nuestras viviendas, no siempre va a ser áreas verdes. Y también ya hemos, mucho Villa El Salvador mucho tiempo ha estado en arena, entonces ya es momento que haya cemento, ¿no? Ya. Ya, creo que es suficiente con los espacios con gas. O sea, tenemos un gas, es una área verde, no. ¿Y qué dices a eso, Carol? Que es necesario, o sea, que los espacios públicos sean, o sea, tengan diversidad de especies, porque uno, al ser Villa El Salvador también un desierto, un arenal, es necesario esos espacios porque los espacios, las áreas verdes no solamente son necesarios dentro del ecosistema, sino que también nos brindan sensaciones como salud, bienestar. Las áreas verdes también reducen la inseguridad, y un distrito como Villa El Salvador, que tiene altos índices de inseguridad, requiere también de áreas verdes para poder de alguna manera desarrollarse. ¿Por qué dices que debería de haber el área verde como seguridad sobre la inseguridad? La inseguridad trata más como los robos, ¿cómo influye mucho eso? Sí, porque cuando tenemos parques, espacios públicos, la gente sale más y eso reduce también, no solo la sensación de inseguridad, sino que la gente, cuando hay gente en la calle, de alguna manera se reducen también, o sea, el hecho del riesgo de que te puedan robar. Lo otro es que Villa El Salvador, al no tener una fuente hídrica segura, entonces el GRAS consume mucha agua, por lo tanto no necesitamos GRAS, ¿no?, sino otro tipo de especies que consuman menor agua. Pero podríamos también echar agua del GRAS con agua reciclada, podría decir. Quizá ya estás dando argumentos. Bien. Gracias. Un aplauso para las compañeras. Quédense con sus ideas, porque vamos a mandar ahorita un par de campos al respecto. ¿Quién es el siguiente? La siguiente. A ver. Vamos, ¿quién empieza? Yo. Bueno, también yo soy de San Juan de Miraflores y hasta el inicio del año tuvimos como medio año con el problema de la basura, por el problema del alcalde que se fue con la planta. Entonces fue una problemática bien grande y por eso proponemos lo que es ¿no? De repente en una política municipal crear un espacio para una planta recicladora donde la gente pues, ¿no?, toma más conciencia y a partir de esta planta recicladora se pueda beneficiar también toda la comunidad, ¿no? Esa es la propuesta general. Bueno, difícil porque cada vez hay menos espacios si es que estás proponiendo una planta. Hay otras necesidades que atender y la gente no aprende a seleccionar su basura ni a crear esa conciencia de selección de basura. Bueno, no creo que sea difícil porque tenemos un distrito cerca que es Santiago de Surco, que ya cuenta con una planta recicladora y vemos cómo las personas han llegado a concientizarse de tal manera que reciclan y se dan cuenta que ellos también se benefician porque el mismo distrito a través de la gestión municipal después de hacer reciclaje emite periódicos que no solamente brinda al surcano, ¿no?, que está ahí, sino también a cualquier persona que pase en el campo, que está transitando, le brinda ese periódico gratuito que lo mantiene informado de la capacidad, la cantidad de impuestos son muy diferenciados, no vas a comparar un distrito con otro, lo puedes poner un muro y ya está, ¿no? O sea, no. Último argumento. Además, también podemos empezar desde las casas y desde las escuelas, ¿no? Promoviendo y sensibilizando a las personas y el famoso compost, ¿no? Creando pequeños huertos en las escuelas y en las casas, ellos van a poder utilizar sus residuos orgánicos para esos huertos que ellos mismos se van a beneficiar, ¿no? Ahí dejamos ese argumento y ahora tu propuesta. Punto aparte. Punto aparte. Ya me estaba. Ya te iba a aceptar.
nosotros no pertenecemos acá al distrito, yo vengo de San Juan de Lurigancho, y es todo un tema para mí, como madre, como docente, ver avenidas grandes, igual como aquí en Villa, y que no existan ciclovías. O sea, si bien estamos hablando de aquel triángulo invertido, y fomentar pistas o qué sé yo, ¿dónde están las ciclovías que tú ves en otros distritos que tienen menos espacio? Hasta ves en la Avenida Larco maceta grande pintado en la pista, porque ahí es el paso de los ciclistas. ¿Y por qué no nosotros, que tenemos pistas bastante anchas? Y siempre mi pregunta con lo que es todo el trayecto del tren eléctrico, porque se desperdicia bastante área y no hay capacidad de pensar en los jóvenes y darle una oportunidad de que usen sus bicicletas. Tu propuesta es una red de... Necesitamos urgentes ciclovías. ¿Y cuál es tu argumento? Bueno, creo que nosotros ya tenemos un plan establecido ya del distrito y de las zonas cercanas, ¿no? Y modificar ese plan no va a demandar contratar personas, ingenieros, especialistas y muchos recursos económicos que no están en nuestro presupuesto en estos momentos. Pero están los recursos humanos, si se fomenta, si se puede hablar a manera de grupos de cooperativas, de grupos comunales, podríamos hacer algo para no llegar hasta las instancias más altas, que sabemos que de repente burocráticamente nunca se va a dar, pero sí el accionar del pueblo, ¿no? Esa voluntad del pueblo se veía antes. Ahora es una nueva generación y ya la gente no quiere salir de su casa para un trabajo comunal, ¿no? Y muchas gracias, compañeros. ¿Quiénes continúan? A ver, vamos. Ya tengo 2, 3. A ver. ¿Cuál es la propuesta, el problema de la reunión? Señorita regidora, vengo a contarle una anécdota, un problema que veo, que visibilizo desde que me he venido a mudar acá a su distrito de Villa El Salvador, que ahora es mi distrito. Hace 3 meses me acabo de mudar al grupo 24, sector 3. Y noto que en realidad en todo Villa El Salvador, en las áreas verdes, pues están totalmente abandonadas. Por ahí hay un grupo cultural muy cerca en el grupo que con buenas iniciativas y con mucho corazón trata de hacer algo por su parque, con los vecinos, trata de promover cosas y han logrado transformar algo, pero solamente se está viendo desde el lado de la población. Sin embargo, del otro lado, que debería de también haber un interés, que es donde usted trabaja, el gobierno, la municipalidad debería de dar ciertos apoyos o incentivos incluso, o armar un plan general y a largo plazo para poder hacer cambios culturales y también generar apoyos para que estas áreas verdes se conviertan en pulmones de estos grupos en todo Villa El Salvador. He visto que hay muchos grupos residenciales, no muchos, algunos grupos que también han logrado hacer ciertas iniciativas, haciendo huertos comunales, como es en el caso del grupo 24 donde estoy yo. Quisiera saber si es que podríamos trabajar o cómo es que podríamos hacer algo a favor de nuestros parques que están muy abandonados. Las propuestas ciudadanas son muy interesantes, pero hasta que no estén inscritas en un papel e ingresen y nos digan cuánto cuesta, no podemos exportarlo a todo el distrito. Entonces, si usted me hace el favor de traerme el documento... Exactamente igual. Su caso de la vida real. ¿Qué es parecido con la realidad por coincidencia? Ustedes que tienen un piloto, lo han hecho. Sistematícenlo y me lo alcanzan y me dicen sobre todo cuánto cuesta. Oh.
yo creo que el detalle, nosotros como pobladores podríamos tener, o como el grupo en el que yo vivo, hay como mucha iniciativa, pero nosotros pagamos, al menos nosotros sí pagamos nuestros impuestos y pues es la chamba de ustedes, no es la chamba no va del todo para nosotros, así. Es para todos los pobladores, pero nosotros les estamos pagando, ustedes no viven de La municipalidad tiene un problema, que el fondo viene de una parte que te da el Ministerio de Economía y Finanzas y el otro de los tributos. Entonces, su grupo seguramente paga muchos tributos y está genial, pero el resto no. Tenemos que hacer que ese dinero alcance para todos. Entonces, no tenemos presupuestos especiales. Si ustedes nos dicen que ha funcionado y nos traen evidencia de que esto puede ayudar para mejorar el ornato, que es uno de los objetivos de la municipalidad que tiene que cumplir por mandato, lo valoremos. Pero mientras esté así en idea y no esté plasmado en un documento con costos, no se puede hacer nada. Más bien es felicito su idea. Un like. Listo. Y ahí cerramos esta parte y la propuesta y la problemática tuya. Así. Miren, la gente tiene, en el distrito tenemos un servicio de basura que funciona cuando hay presupuesto y cuando hay presupuesto no funciona y puede haber semanas sin basura. Y las personas dejan la basura en los cruces. Entonces, como ya es una costumbre dejar la basura en los cruces, sería interesante poner contenedores para que la gente meta la basura dentro del contenedor y no esté desparramada, ¿no? Implica también menos costo para la municipalidad porque solo viene echar el contenedor y se lo lleva. Entonces, queremos que se implemente ese sistema, adicional al sistema de recojo en cada casa. ¿Qué opina usted? Bueno, pero ¿cuánto eso nos va a costar? Pueden consultarlo con otros distritos porque ya lo han implementado, solo es cuestión que llamen por teléfono y está dentro de una de sus metas presupuestales, que es recojo de basura. Sí, pero señorita, ahorita nosotros estamos ocupados en otras cosas. O sea, no, eso no es como ahorita el mayor problema aquí en Villa. ¿Cuál es su mayor problema? Bueno, si le explicara, pero ahorita no tengo tiempo porque tengo